Damos la bienvenida a todos los que están conectados en esta transmisión en vivo, en nuestras diferentes plataformas de Ministerios Gente Nueva. Todos los que están aquí presentes, usted que viene por primera vez, sean bienvenidos. Si usted viene por segunda, tercera vez, sea bienvenido. Creemos que este día es el día del Señor y además que algo bueno le va a suceder. Así de pie, vamos a hacer nuestra declaración. A ver, ¿para qué se sienta? Vamos a hacer nuestra declaración honrando la palabra. Por eso levante su Biblia. A ver, quiero ver Biblias físicas, no digitales, de papel. Entonces, bueno, yo sé que otros traen digital, está bien, están perdonados, pero todos vamos a hacer nuestra declaración, y en esta declaración vamos a creer con todo nuestro corazón que es la voluntad de Dios para nuestras vidas, la salvación, la sanidad, la prosperidad y el propósito. Ese es el deseo de Dios para nosotros, y vamos a declararlo porque en nuestra boca hay poder. Levante sus manos, levante su Biblia. Todos: creo en la salvación de mi alma, creo en la sanidad de mi cuerpo, creo en la prosperidad de Dios, tengo un propósito en la vida y algo bueno me va a suceder hoy, porque el que cree, todo le es posible. Amén. Ahora sí puede sentarse. Vamos a ir a la segunda carta de Corintios, o a los Corintios, capítulo 10, verso 7, 3 al 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, del 3 al 7. Vaya siguiendo la lectura. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, eso también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. El apóstol Pablo está defendiendo su ministerio, y esto es porque, como Saulo o Pablo no caminó con los 12 en el tiempo que estuvo Jesús sobre la tierra, entonces, además que Pablo era uno de los, o Saulo era uno de los que perseguían a los cristianos en el primer siglo, era un perseguidor de la iglesia cristiana. Entonces había ciertas reservas respecto a su ministerio y cuestionamientos, de tal forma que él ve la importancia y la necesidad de defender su ministerio, porque la gente le decía: es que se me hace que tú no estás convertido porque tú perseguías a los cristianos. Estaba reciente la muerte o tenía antecedente de la muerte de Esteban. Entonces había reservas respecto al ministerio del apóstol Pablo, y sobre todo que no caminó con los 12. Entonces, como no reconocían su ministerio, y está en esa defensa de su ministerio. Pero dentro de esa defensa menciona algo muy importante, que es lo que acabamos de leer en el capítulo 10 del verso y el verso 3. Entonces dice el apóstol Pablo: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Entonces ahí comienza a hablar en estos versos que leímos, comienza a hablar de términos militares, términos de milicia. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a la iglesia en Colosa. Entonces le está hablando a los cristianos, le está hablando a los que se dicen ser discípulos,
Y le dice de esta manera: nosotros tenemos, desde el momento que decidimos seguir a Jesús y formarnos en la doctrina de Jesús, inmediatamente entramos en guerra, en zona de guerra. O sea, todo creyente, todo discípulo serio o que ha tomado con seriedad el seguir a Jesús, obedecer su palabra, seguir sus mandatos, sus instrucciones, inmediatamente entra en guerra, en zona de guerra. Entonces podría pensar y decir: bueno, pues nos evitamos la guerra y mejor no entramos a seguir a Jesús. El tema es que una persona que no está en guerra por seguir a Jesús, lo más seguro es que esté en esclavitud. Buen día. Lo más seguro, espérenme, déjele. Le estoy poniendo una plataforma para después darle la enseñanza. Entonces, lo más probable es que esté en esclavitud. Pero si somos creyentes de verdad, entonces estamos en guerra. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aunque estamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Entonces, está hablando de guerra, está hablando de batalla. ¿Qué tipo de batalla? El apóstol Pablo menciona derribando, destruyendo fortalezas y derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces el apóstol Pablo está hablando de la batalla del pensamiento. Todo comienza en el pensamiento. Es decir, la mente es el campo de batalla donde usted y yo necesitamos cada día estar peleando, estar defendiendo. Dice: contra toda altivez, toda fortaleza, para derribar fortaleza, altivez, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Se dice que diariamente somos invadidos por 60,000 pensamientos. 10,000 de ellos harán una fijación en nosotros. O sea, no podemos evitar que seamos bombardeados de pensamientos, pero lo que sí podemos elegir es qué tipo de pensamientos se van a estacionar en nuestra mente. Ahora, el enemigo lo sabe. Por eso el apóstol Pablo lo menciona. El enemigo lo sabe, y por eso va a atacar la mente constante para fijar pensamientos. Un clásico de la filosofía griega, de la literatura, es la Ilíada de Homero, donde habla acerca de la invasión a Troya. Un mito, y para algunos realidad. De hecho, hay un debate entre los historiadores, los arqueólogos, sobre si existió Troya, sobre si hubo tal guerra, pero es considerada en la literatura como un mito griego. Pero es un clásico, de los más importantes, y lo creían de verdad. Durante 12 siglos lo creyeron. Entonces menciona esta historia donde se unieron o hicieron una coalición los griegos para invadir Troya, y esta batalla se prolongó por 10 años y no podían vencer, no podían penetrar a la ciudad, porque lo que sí históricamente es que las ciudades antiguas eran ciudades fortificadas, es decir, la fuerza de una ciudad, de un país, estaba en sus muros. Vemos el ejemplo bíblico de Josué en el capítulo 6, cuando es la toma de Jericó, cómo era impenetrable
era difícil entrar a Jericó. En una ciudad amurallada, era una ciudad que tenía muro ante muro, es decir, la gente podía vivir en las casas de la dimensión de la muralla en la cual estaba. Entonces era una fuerza al tener una muralla. Bueno, entonces lo que se inventan es que como Troya tenía una diosa a la cual reconocían, ellos hacen un monumento, es un caballo, y entonces en ese caballo, que era hueco por dentro, meten soldados y lo dejan a las puertas como un ofrecimiento, como dándose por vencido y como un ofrecimiento a esa diosa. Entonces los místicos religiosos dicen, es una ofrenda de derrota, de dejarse vencer, de desistir de la guerra. Introducen ese caballo a Troya, y en la noche, en la celebración de la supuesta victoria, entonces salen los soldados, abren las puertas de la ciudad y entra el ejército griego para destruir y quemar, y donde surge la frase, que arda Troya. Entonces, ¿por qué le digo esto? Estoy tomando esto como ejemplo, porque cada pensamiento que el enemigo lanza es un caballo de Troya a nuestro pensamiento, que tiene apariencia de bueno, que puede tener apariencia de ofrenda, que puede tener una apariencia buena, porque la estrategia del enemigo desde el principio de la historia, cuando Eva fue seducida por la serpiente, cuando fue tentada por la serpiente, fue seducida con un fruto que tenía apariencia hermosa. Entonces, a la vista se dejó llevar por el ofrecimiento de la serpiente, y cuando probó ese bocado que tenía apariencia buena, dulce, después que probó, entró la muerte, entró la duda, los cuestionamientos, los argumentos acerca de Dios, porque la serpiente le decía, con que Dios les ha dicho que no prueben de los árboles, y tergiversó la verdad de Dios, porque Dios les dijo, pueden probar de todo excepto de uno, ese está prohibido para ustedes. Pero la serpiente dice, con que Dios le ha dicho que no pueden comer verdades a medias, mentiras. Entonces entró el cuestionamiento, se levantaron argumentos. ¿Y por qué nosotros no podemos ser como Dios? ¿Y por qué nosotros no somos dioses? ¿Y por qué entonces no podemos? Es que ellos ya eran como Dios. Es que ellos ya tenían autoridad. Gobiernen y señoreen, es lo que le acaba de decir Dios. Ya eran como Dios, porque dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ya eran como Dios. Pero se levantaron argumentos de duda, lo que hace el enemigo en este tiempo. Por eso debemos cuidar qué es lo que está entrando en nuestro pensamiento. ¿Sabe por qué es importante? Porque quien controla tu pensamiento controla tu vida. Lo que controla tu pensamiento controla tu vida. Y el enemigo lo sabe. Sabe que el espíritu no lo puede tocar, pero sabe que la mente sí. Porque de la mente o de los pensamientos se convierten las palabras. Las palabras se traducen en acciones. Las acciones se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en estilo de vida, y por lo tanto en el carácter que vamos a desarrollar o no vamos a desarrollar. ¿Me sigue? Todo comienza en el pensamiento, y el apóstol Pablo lo sabía. Por eso dice, hay una batalla, y la batalla es una batalla de pensamientos, es una batalla de argumentos. Jesús lo sabía. Por eso cuando el diablo lo tentó en Lucas capítulo 4, le dice, Satanás, escrito está. Y Jesús le dice, pues escrito está también. Y Satanás dice, bueno, escrito está. Y Jesús le decía, pues escrito está también. Argumentos. Tenemos conceptos equivocados de Dios que se han levantado contra el conocimiento de Dios. Ideas, filosofías. La religión ha distorsionado la verdad de Dios, haciendo a Dios, la tradición haciendo a Dios como débil, a Jesús como derrotado, el Cristo crucificado, haciendo ver a Dios como que Él se tapa los ojos ante lo que pasa en el mundo, ante la necesidad de la gente. O peor aún, que Dios
ha olvidado a la gente cuando está en sufrimiento. Conceptos equivocados de Dios. Y nosotros necesitamos identificarlo, porque es sutil el enemigo. No todo lo que nuestro pensamiento, lo que las ideas que vienen a nuestro pensamiento son ideas buenas. Y tenemos que cuidar lo que anidamos, porque normalmente lo que pensamos lo vamos a hablar. Una persona que constantemente está hablando de carencias, o está hablando de derrota, o está hablando de temores, es porque ya lo pensó, es porque ya su mente fue controlada por esos pensamientos. Y el apóstol Pablo nos anticipó. Por eso es que en Romanos 10:9 el apóstol Pablo dice: para creer en Jesús se necesita confesar y creer en el corazón. Para conectarse con Dios se necesita creer y confesar. No mete el pensamiento, porque sabe que el pensamiento puede estar controlada por otras cosas, por cuestionamientos, por argumentos. ¿Hola? Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa, pero no menciona la mente, porque sabe que en la mente es una batalla. Para seguir a Jesús se necesita confesar y se necesita creer. La mente la dejamos para después. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de la mente. Entonces, para conectarnos con Dios, por eso mucha gente cuestiona: ¿y cómo sé que es Dios? ¿Y cómo, y por qué no tiene esto? ¿Y cómo sé que esta es la palabra de Dios? Cuestionamientos, razonamientos. Y eso muchas veces estorba cuando no está renovado, para que Dios pueda hacer algo, para que podamos conectarnos con Él. Por eso Pablo dice: confiesa y cree, y después renuevas el pensamiento. Entonces el enemigo constantemente va a enviar caballos de Troya a tu pensamiento, de cosas que puedes pensar como Eva, que son buenas. Tiene buena apariencia, se ve bien. Bueno, lo voy a recibir, esta idea, esta filosofía, esta tradición. Pero detrás de ello hay engaño, hay muerte, hay enfermedad, hay deterioro. Es importante que estemos totalmente convencidos de lo que estamos creyendo y de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque la batalla es una batalla de pensamientos, es una batalla de argumentos. David lo sabía. En la batalla entre Israel y entre los filisteos, Goliat salió para hablar palabras, lanzó pensamientos, palabras y pensamientos que decía: uno que se enfrente a mí, hoy se determina quién es el Dios verdadero, el Dios de los israelitas o el Dios de los filisteos. Hoy se determina, pelee uno conmigo. Y dice que por 40 días, la Biblia dice que por 40 días, mañana y noche, uno que pelee. No estaban peleando, no estaban con las armas en el campo de batalla. Era una guerra de palabras, era una amenaza de palabras, era una intimidación de palabras. Y el pueblo se paralizó hasta que un joven de 17 años llegó e identificó el problema, porque sus hermanos le dijeron: ¿qué haces aquí? Dejaste las ovejas de tu padre, pobres ovejitas, las dejaste por allá y nada más vienes de aquí a husmear, de chismoso, a la guerra. No sabes que estamos en guerra, llevamos 40 días terribles. Y cuando se da cuenta David que no hay tal guerra, le dice de esta manera: ¿no es esto sino mera palabrería? No es esto si solamente esto no es guerra, estas son palabras. Esta es una guerra de palabras. Y como identificó, entonces se paró delante y dice: yo voy a enfrentar al gigante, yo voy a enfrentar. Y cuando lo enfrenta, ¿cómo cree que lo enfrenta? Con palabras, con pensamientos. Y lo primero que le dice es que le quita la identidad. Era conocido como el gigante Goliat, de los escuadrones de los filisteos. Y lo primero que le dice: hey, filisteo, le quita la identidad. No le dice, le dice filisteo. Solo eres un filisteo.
Segundo, le hace ver que no tiene pacto. Filisteo incircunciso. Tú no tienes pacto. Tú no tienes identidad. Y con las mismas palabras empieza a vencer al gigante. Porque era una guerra de palabras. Esta es una guerra de palabras y pensamientos. Tú permites lo que se levante en argumento en tus pensamientos. Muchas veces por lo circunstancial, a veces porque vienen ideas, a veces porque viene un mal consejo, a veces porque permites que noticias equivocadas vengan a tu mente. Y entonces se crean pensamientos, se crean argumentos, se levanta el orgullo. Y si bueno, ¿y yo por qué tengo que depender? ¿Y yo por qué tengo que buscar a Dios? Todo lo que he hecho me ha costado, me he quemado la pestaña. ¿Por qué voy a seguir a Dios? A mí me ha costado. Argumentos, orgullo, altivez se levanta ahí porque permitiste que un pensamiento equivocado entrara de forma de caballo de Troya. No te diste cuenta, pero empezó a crear una revolución en tu mente que hasta te hace cuestionar: ¿será que seguir a Dios es el verdadero camino? ¿Será que la palabra es verdadera? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Si permites que controle tus pensamientos, el enemigo controlará toda tu vida. Por eso David dice: hoy voy a entregar tu carne y la de todos los filisteos. Habrá festín para las aves de carroña. Hoy te vas a morir, hoy te voy a matar. Y cuando lanza la piedra, ¿dónde cree que le dio? En los pensamientos. Porque ahí está el problema. David lo sabía, Pablo lo sabía, Jesús lo sabía. Ellos lo sabían y se anticiparon 2000 años a nuestra era para decirnos que en este tiempo hay gigantes nuevos que se levantan. Para decirnos en este tiempo que se van a levantar enemigos, que van a querer infiltrar tu pensamiento, que van a querer levantar argumentos para que controle tu manera de hablar, para que controle tu manera de vivir. Y desistas de creer en el Dios vivo, en el Dios poderoso. No permitas deja que la palabra de Dios gobierne tus pensamientos. Levante sus manos y dígale: en nombre de Jesús, hoy tomo la decisión de derribar todo pensamiento contrario a la palabra y la verdad de Dios en mi vida. En el nombre de Jesús, hoy declaro que tengo la mente de Cristo, que soy una nueva criatura, que obedeceré la palabra porque sé que es verdad, que es espíritu y que es vida. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, una persona que permite que el temor gobierne sus pensamientos va a determinar el gobierno de sus acciones. Pasó con Israel, puede pasar con nosotros. Escucharon al gigante, se paralizaron. Nadie se atrevía a levantar la espada ni la lanza. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Escucharon demasiado al gigante. Y usted y yo tenemos que estar escuchando la palabra y que sea fijada en nuestra mente, sea fijada en nuestros pensamientos, para que cuando vengan caballos y quieran infiltrarse el enemigo a través de pensamientos, usted y yo estemos listos para atacar. Porque nuestra lucha no es con carne, nuestra lucha es espiritual, es una lucha de pensamientos. Efesios capítulo 6. Vaya conmigo, Efesios capítulo 6. En el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco que cubre la cabeza de un soldado. Dice vestidos, es un tipo de arma espiritual con la cual usted y yo debemos estar vestidos todo el tiempo. Yelmo, el casco de la salvación, la certeza, la seguridad de que usted y yo somos salvos, no por lo que hemos hecho. Ese es un tipo de batalla en el pensamiento, porque el enemigo va a venir a decirte: ¿a poco crees que Dios te perdonó con todo lo que hiciste? Sí, y crees que lo que hiciste ya Dios lo olvidó. Y te va a levantar argumentos diciéndote: ¿sabes qué? Es que el pecado que hiciste ni Dios lo puede perdonar, porque es tan feo y porque es tan malo. Y viene y dice: tú no creas que vas a alcanzar la salvación. Y levanta argumentos y levanta pensamientos que te hacen poner en duda: ¿será que yo pueda ser salvo? ¿Será que sí alcance? Y ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que te va a derribar ese pensamiento. Tú eres salvo no por lo que has hecho, tú eres salvo por lo que Él hizo en la cruz hace 2000 años. Él pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. Él pagó el precio y la condenación que tú y yo debíamos pagar. Así es que no podemos hacer absolutamente nada por ser salvos, pero sí lo hizo todo Jesús para que fuésemos salvos. Entonces debemos tener el casco de la salvación, para que cuando pensamientos vengan a nosotros de condenación, pensamientos de temor, ¿y qué va a pasar si hoy? ¿Qué va a pasar con este tema, con este asunto? Hay guerra, hay peste, hay rumores de guerra. Jesús lo anticipó en Mateo capítulo 24. Cuando esto suceda, prepárense, porque vuestra redención ya está cerca. Prepárense, porque la salvación ya está cerca. Escuche, usted y yo tenemos la certeza de la salvación. No hay problema, pase lo que pase en el mundo. Usted y yo estamos listos para ir a casa. Usted y yo estamos listos para ir con nuestro amado Dios. ¿Por qué? Porque tenemos el yelmo de la salvación. Nuestro pensamiento está cubierto. Somos salvos por lo que Él hizo en la cruz. Somos salvos porque Él pagó el precio de nuestra salvación, a precio de sangre y de dolor, de tal forma que podamos decir: Señor, estamos listos cuando tú digas vamos a casa. Y no hay temor. Diga conmigo: no hay temor. Pase lo que pase, estoy seguro en Jesús, porque Él me salvó. Lo creo y lo creo. Amén. Seguridad en nuestro pensamiento. ¿Cómo podemos estar seguros de ello? Por lo que pensamos, de lo que nos alimentamos, que estamos cultivando en nuestra mente. Dice el apóstol Pablo, Santiago, dice que la palabra que ha sido implantada en vosotros, tenemos que obedecerla, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de lo que se implantó en nosotros. La palabra son semillas que se implantan en la mente y que fructifican a su tiempo, pero hay que cultivar, hay que perseverar, porque los pensamientos se convierten en declaraciones. Por eso le hago declarar constantemente: creo en la salvación de mi alma. Por eso constantemente le digo, y en los discipulados también hablo: somos gente de fe, amamos el Espíritu Santo, tenemos una visión clara, hacemos discípulos de Jesucristo, llenaremos la tierra de su gloria, juntos lo vamos a lograr. Porque es importante declararlo, porque las palabras tienen un poder de lo que estamos creyendo. Entonces ellos tenemos que estar seguros de dónde estamos parados en este momento de la historia.
No somos un grupo de personas que se reúnen para sobrevivir a la pandemia y para librarnos de la guerra. No, Señor, somos la iglesia de Jesucristo, llena del Espíritu Santo. Somos la iglesia imparable, la iglesia que el Hades, dijo Jesús, no podría frenar y no podría detener. Pero todo comienza en los pensamientos. ¿Qué crees tú de ti? ¿Qué piensas de ti? Porque lo que pienses es lo que vas a hablar. Lo que pienses es lo que va a determinar cómo vives. Ayer en un retiro, el de servidores, le platicaba a los alumnos, les enseñaba a los alumnos y les comentaba la experiencia de donde nacimos. Es donde tenemos oportunidad de poder enseñar y impartir un poquito más del testimonio de cómo crecimos. Aquí están mis padres. Pero ¿dónde nací? ¿Verdad? ¿Dónde estábamos? Cuando nací estábamos en la casa frente a la barranca, el basurero. ¿La casa de qué era? Mami, ¿de qué era? De tabla, de madera. De madera, de cartón y de lámina. Lámina, ahí nací. Eso podría determinar mi futuro si yo creyera que por donde nací es lo que determina cómo vamos a vivir. Ahí nací. Ahí nacieron mis hermanos, cerca de la basura, cerca de ratas, de suciedad. Y eso podría formar en nosotros el patrón de vida, porque no tenemos la capacidad, la oportunidad, o la capacidad la tendríamos, pero no la oportunidad de estudios, de economía, de buen comer, de buen vestir, de buen vivir. Eso podría haber determinado. Sin embargo, conocimos al Señor y creímos a la palabra de vida. Y por creer a la palabra de vida, entendimos que nuestra genética no era de escasez, que nuestra genética no era de enfermedad, que nuestra genética no era de muerte, que nuestra genética era de multiplicación, que nuestra genética era de fructificación, que nuestra genética era de victoria. Le creímos a Dios, anidamos ese pensamiento, lo empezamos a declarar, empezamos a cambiar hábitos de vida, empezamos a accionar diferente, a pensar diferente, a hablar diferente, y nuestra vida empezó a cambiar porque sabíamos que nuestro origen es diferente. El divino es diferente a tu origen en la tierra. Tu origen en el cielo y en la eternidad dice que tú eres en Cristo Jesús más que vencedor, que tú eres un ganador, que tú naciste para triunfar. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria de los hijos, que vuestra fe les ha dado la victoria. ¿Cuántos de aquí tienen fe en Cristo Jesús? Entonces tú eres lo que crees, eres lo que piensas. Por eso no puedes permitir que el enemigo introduzca caballos de Troya en tu pensamiento. Lo va a hacer, te va a bombardear. Cuando uno nace y crece así en escasez, tú no piensas que vas a ganar. El contexto te dice no se puede. La crisis te dice imposible. Las circunstancias te dicen nadie lo ha logrado. Y el enemigo viene y dice te vas a morir pronto. El enemigo viene y te siembra semillas y te dice no llegarás a los 30 años, morirás joven, porque ese era el pensamiento con el que me atacaba el enemigo. No llegarás a los 30 años, te vas a morir antes, vas a morir joven. Y era un pensamiento que atormentaba mi mente en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Y cuando conocí al Señor, yo dije, yo creo que voy a ver a mis generaciones. Yo creo que Dios, el deseo de Dios es que viva largos años sobre esta tierra y vea mis generaciones, y ahora veo a mis hijos y veo a los hijos de mis hijos, y me gozo porque sé que Dios es grande, que su palabra es poderosa.
que donde hayas nacido no determina tu futuro. Tu futuro lo determina Dios. Y Dios te dice que naciste para ganar, que naciste para triunfar, que naciste para ver la gloria de Dios y ser portador de la gloria de Dios. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo en esta mañana? La iglesia imparable. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Número uno, que nuestras armas tienen un origen divino. Las armas de nuestra guerra tienen origen divino. El yelmo, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, las sandalias del apresto del Evangelio, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, la oración. Todas esas armas no son carnales, son poderosas en Dios. Porque le voy a decir una cosa: todo lo que vemos en lo físico tiene su origen en lo espiritual. Todo lo que vemos en lo físico tiene su origen espiritual. Todo el bombardeo de ideologías en este tiempo que tenemos, de filosofías anti Dios, anti Biblia, tienen un origen espiritual. No son inocentes, tienen un origen espiritual. Y nosotros debemos saber identificarlas para saber qué aceptamos y qué no aceptamos, porque eso va a establecer en nosotros formas de pensar, formas de hablar, formas de vivir. Amén. 2, el poder proviene del Espíritu Santo, no de nuestras habilidades, no de nuestros conocimientos, porque quizá no tuviste la oportunidad de estudiar, de cultivarte, porque no es lo mismo tener conocimiento que tener revelación. Hay una persona que puede no haber estudiado, que apenas puede leer, pero si conoce la verdad y la revelación de esta palabra, esa persona se convierte en la persona más sabia que una persona que haya estudiado un doctorado. Porque tiene la sabiduría, tiene la revelación de clamar a Dios. Tiene la revelación de que por la palabra y por la fe puede recibir sanidad física, puede recibir sanidad del alma, puede recibir restauración de aquello que se ha destruido. Amén. Puede tener la sabiduría de elegir el camino que le va a llevar a la eternidad. Tiene la sabiduría y la revelación de que es hijo de Dios. Todos los que somos nacidos de Dios somos hijos de Dios. Tenemos identidad. David lo sabía. David lo sabía. Entonces usted y yo, cuando nacemos de nuevo, sabemos que somos hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios. No así los griegos ni su pensamiento. Ellos no sabían qué había después de la muerte. No sabían qué, no tenían certeza. Filosofaban, divagaban entre pensamientos. Pero un hijo de Dios sabe que tenemos certeza de esta vida y de la vida que viene, porque somos salvos en Cristo Jesús. Sabemos que si Dios nos llama a este día, vamos con Él a la eternidad, vamos con Él a su presencia. Tenemos esa certeza. El poder viene del Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Por eso amamos al Espíritu Santo. Por eso buscamos su presencia, por eso clamamos a Él. Por eso hay una atmósfera donde Él puede obrar, porque a Él le honramos, al amado Espíritu Santo, porque sabemos que es la promesa del Padre por medio de Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de poder, hablamos del poder
divino. Hablamos del poder que solamente lo puede dar estando conectados con Dios. Amén. Número 3, lo que está haciendo el apóstol Pablo es que la gente que está conectada con Jesús recibe autoridad de Él. Mateo 28, 18 dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Le está hablando a sus discípulos. Por tanto, yo se las doy a ustedes. Toda autoridad me ha sido dada, se las doy a ustedes. Jesús vino a restaurar lo que se perdió al principio en el Edén. Al principio Dios dijo: gobiernen y señoreen la tierra. Eso se perdió con la maldición de la desobediencia, del pecado de la desobediencia. Se perdió. Ahora Jesús está restaurando el orden de las cosas y le está diciendo a la tierra una vez más, le está diciendo a sus discípulos: señoreen y gobiernen. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora yo se las doy. Por eso tu naturaleza no es de esclavitud. Por eso tu origen no es de esclavitud. No te puedes acostumbrar a estar enfermo. No te debes acostumbrar a vivir al día. No te debes acostumbrar a vivir humillado todo el tiempo. No te debes acostumbrar, porque no es tu naturaleza. Tu naturaleza es de fructificación, es de multiplicación, es de gobierno y es de señorío. Toda persona que está conectada con Jesús tiene autoridad. Tú no eres un cristiano solamente, tú eres la sal del mundo y tú eres la luz de este mundo. Caminemos como tal. Amén. Caminemos como tal. No te acostumbres, porque tu origen es diferente. Entonces tú recibes la palabra implantada en tu pensamiento. Tú la recibes en tu espíritu. No importa el contexto donde creciste, no importa dónde vives ahora, eso puede cambiar. Porque como vives está determinado por lo que piensas. Identifica los caballos de Troya. Identifica el pensamiento del enemigo y solamente recibe lo que Dios habla para ti y las promesas que Dios tiene acerca de ti. Escucha esto, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Dice: en esto piensa. ¿En qué debemos pensar? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En esto qué? Pero vivimos en un mundo impío. ¿Cómo pensar en lo puro? Piensa en lo puro. Pero vivimos en un mundo injusto. Sigue siendo justo. Pero vivimos en un mundo malo. Sigue haciendo lo bueno. Pero vivimos en un mundo escaso. Sigue creyendo que Dios va a cambiar tu realidad, que Dios te va a prosperar, porque Dios sigue siendo Dios y sigue centrado en su trono de autoridad, de poder y de gloria. Él sigue siendo Dios. Amén. Dios no está de acuerdo con la esclavitud. Por eso cuando clamó Israel, y dice que el clamor de Israel, de los hebreos, llegó a Dios en Egipto, cuando estuvieron por tantos años en esclavitud, y llegó el clamor a Dios, y Dios actuó a favor de su pueblo. Así es que no importa cuál sea la esclavitud en la que estás, Dios puede escuchar el clamor de un pueblo que le dice: Señor, líbranos de esto, líbrame del temor, líbrame de la enfermedad. Yo no sé de qué te tiene que librar Dios en esta mañana, pero este es el momento para decirle: Señor, líbrame de esto. Señor, líbrame del temor. Señor, líbrame de la angustia. Señor, líbrame de la incertidumbre. Señor, líbrame de la duda. Dios, líbrame de la miseria. Señor, líbrame de la ignorancia. Líbrame de las tinieblas. Cual sea la situación, grita y dígale: Señor, líbrame, y Él obrará poderosamente a tu favor. Hay alguien que clame en esta mañana. Hay alguien que le diga: sálvame. Grítalo: sálvame y seré salvo. Dígale: sáname y seré sano.
Dile: prospérame y seré próspero. Señor, dame vida y viviré. Yo creo que tu palabra es la palabra profética más segura. Hoy la recibo en mi mente y se levanta como la máxima autoridad de lo que pienso, de lo que hablo, de lo que actúo, de lo que vivo. Amén. Espíritu Santo, ayúdame, empodérame, dame la fuerza para avanzar, para perseverar en esta palabra que viene del cielo. Jesús, hoy recibo la autoridad de Mateo 28:18, la que viene del cielo, la que tú me diste. Hoy recibo la autoridad que viene del cielo para caminar sobre esta tierra y gobernar y señorear. Lo creo. Amén. Amén. Se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Y que ruja el león. El enemigo tiembla. Cuando el pueblo canta, el enemigo se confunde. Cuando el pueblo adora, los planes del enemigo se vienen abajo. Cuando el pueblo adora, Dios toma el control. Cuando el pueblo grita, los muros se caen. Vamos, abra su boca.